Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión hablaremos sobre la teoría de la representación de Frank Ankersmit, famoso historiador y filósofo de la historia, referente de una de las corrientes filosóficas actuales, el narrativismo. Frank Ankersmit tiene obras de gran relevancia en el ámbito teórico de la filosofía de la historia y la historiografía. Uno de ellos es La experiencia histórica sublime. También tenemos Historia y Tropología, Ascenso y Caída de la Metáfora, y otros libros y artículos más. La teoría de la representación de Ankersmit es diferente de la teoría literaria de otros filósofos como Hayden White, a quienes ha criticado en ciertas ocasiones, pero que también pertenecen al mismo grupo filosófico o corriente filosófica, el narrativismo. En primer lugar, Ankersmit rechaza la correspondencia entre la narración histórica y los hechos objetivos. En sí, Ankersmit rechaza cualquier idea o tesis que defienda que la narrativa del historiador tiene como función reflejar los hechos o que el historiador puede revivirlos y repensarlos, como promovían filósofos e historiadores como Robin Collingwood o Michael Oakeshott. Para Ankersmit, la narrativa es una representación interpretativa del pasado, pero no traza una correspondencia entre enunciados y hechos. En pocas palabras, la narrativa no se conforma por enunciados del tipo X pasó en T1, si y solo si es verdad que X pasó en T1. La narrativa entonces no tiene una función explicativa, sino interpretativa. Por otro lado, hay varios tipos de representación que Ankersmit distingue. La representación por sustitución y por semejanza. La representación por semejanza pretende, como dice su nombre, asemejarse a aquello que representa. Por ejemplo, al dibujar un árbol tratamos de representar el árbol de acuerdo con cómo es el árbol que estamos observando en cuestión. Entre más parecido sea nuestro dibujo del árbol, más fiel va a ser la presentación de este. La representación por semejanza pretende asemejarse lo máximo posible a el objeto en cuestión. Sin embargo, ¿cómo puede el historiador realizar una representación de este tipo? La respuesta es sencilla. Ankersmit dice que no puede. En la historia es como si tuviéramos que reconocer un conejo o un pato en algún dibujo bien conocido de un conejo o un pato sin haber visto jamás un conejo ni un pato. Esto lo dice Ankersmit en su libro Historia y Tropología. Además, Ankersmit expresa que si el pasado fuese tan ontológicamente accesible como un árbol, no necesitaríamos de textos históricos. En la ciencia también podemos encontrar representaciones por sustitución. Por ejemplo, la representación del átomo de los diferentes modelos atómicos. El químico o el físico trata de reconocer un átomo sin haber visto jamás un átomo. La teoría de Ankersmit se diferencia de las teorías tradicionales de la historiografía, pero no se aleja lo suficiente como otras teorías, más o menos bien acomodadas como la de Hayden White y los tropos. Pese a que Ankersmit sigue diferenciando el proceso de investigación de la construcción literaria, del historiador y el investigador como dos fases que corresponden a dos dominios diferentes, su teoría de la representación sigue siendo criticada por algunos historiadores, que se niegan a renunciar a la narrativa explicativa y la correspondencia entre enunciados y hechos históricos. Sin más que decir, esto es una breve síntesis de la filosofía de Ankersmit. Una pequeña introducción, podríamos decirlo de alguna manera, o esbozo, más o menos explicativo, general, de su teoría de la representación. El pensamiento de Ankersmit es mucho más complejo, demasiado. Pero con este acercamiento es posible que no sea tan difícil entender las diferentes obras que éste ha escrito y su idea principal, que no hay correspondencia entre narrativa y hechos, sino una interpretación narrativa de los hechos.